Ella es funcionaria del CENSE y nos va a estar informando acerca de distintos programas que tiene abierto ahora CENSE para la línea empresas, ¿ya? Así que le doy la bienvenida a Fanny y agradecerle igual la disposición a entregarnos esta información a todos nuestros clientes del centro. Así que Fanny, te dejo todo el micrófono. Cualquier duda que tengan, como siempre, pueden ir consultando en el chat, levantar la mano. Me va a apoyar en esto nuestro estudiante en práctica, Diego Kuchel, que va a ir moderando las preguntas. Así que adelante, Fanny, bienvenida. Muchas gracias, Marisela. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mucho gusto. Como decía Marisela, soy Fanny Gaete, soy funcionaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo acá de la región de Los Ríos y les voy a comentar un poco respecto de las medidas de emergencia ya que ha implementado el Estado a través de CENSE. Hoy vamos a conversar respecto del subsidio al empleo. Esta es una medida de emergencia ya en sus dos líneas, y también dos subsidios que están destinados a trabajadores, ya, entre ellos el subsidio al nuevo empleo y el subsidio protege. Me acompaña Víctor Navarrete, un colega, él es el encargado de la unidad de gestión de empresas de Sense Los Ríos. También nos quería acompañar nuestro director regional, don Rafael Foradori, pero surgió una reunión de imprevisto, esta reunión en este momento con un alcalde que asumió funciones hace muy poco, por tanto esa reunión también ameritaba él no poder estar, pero él les deja sus saludos y espera que todos puedan utilizar este beneficio, ¿cierto?, para poder percibir hoy en día el subsidio y además, ¿cierto?, para poder ayudar a disminuir las altas tasas de cesantía que estamos viviendo producto de la pandemia. Entonces les voy a compartir pantalla, ustedes me van retroalimentando si pueden ver, ¿ya? Les voy a compartir una página web para que vean ustedes qué sencillo es poder acceder a la información del subsidio al empleo, ¿ya? No sé si están viendo, si alguien me puede comentar. Sí, se ve perfecto, Fanny. Perfecto, gracias Marisela. Entonces, nos vamos aquí a buscar www.subsidioalempleo.cl. ¿Por qué lo hago desde el sitio web? Porque aquí está toda la información que ustedes necesitan, ¿ya? Para conocer respecto de estos beneficios y para poder hacer su postulación. La postulación a cada uno de los subsidios es totalmente en línea, no se requiere de ningún documento adicional o para comprobar, ¿cierto?, la veracidad de la información. Por tanto, es bastante simple y bastante accesible para todos, ¿ya? El subsidio al empleo, como les decía, es una medida de emergencia que se enmarca dentro de las medidas de reactivación económica y laboral, ¿cierto?, que ha implementado el Estado. Y esta herramienta es bajada a través del Ministerio del Trabajo y administrada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Como ustedes pueden ver, en la página de subsidioalempleo.cl se encuentran todos los subsidios que nosotros tenemos actualmente y que son medidas de emergencia. El subsidio que está a la izquierda y que dice empresas es el subsidio con las líneas regresa y contrata. Este es un incentivo directo a las empresas y es lo que vamos a conversar ahora y les voy a comentar. También en el medio se encuentra el subsidio protege. Este es un apoyo monetario que es directo para trabajadores que tengan a cargo niños menores de 2 años. Ya es un beneficio que viene como a reemplazar, entre comillas, el pago de la sala cuna, ¿cierto? En aquellas empresas en que por ley no están obligadas a pagar la sala cuna a sus trabajadores. Y por último, comentarles también que existe un nuevo subsidio, ya que está destinado también a aquellos trabajadores que inician una nueva relación laboral, que es el subsidio al nuevo empleo. Ya vamos a comentar respecto de estos tres instrumentos y voy a partir por el que les interesa, el que más les interesa a ustedes, que es el subsidio regresa y contrata. ¿Ya?
Em, Vamos a partir, como les decía, por esta herramienta, ¿ya? El subsidio efectivamente es un impulso, ¿cierto?, al regreso y además a la contratación de trabajadores en el contexto de la pandemia, tal como les decía. Si ven la página, está bastante completa, ya está la información del subsidio, está cómo postular. Hay un link de preguntas frecuentes en donde ustedes van a encontrar mucha información sobre qué es el subsidio, la línea regresa, la línea contrata, la suspensión, el término del beneficio, las preguntas específicas, ¿ya? Y hay bastante información. También en este link o en este lado pueden descargar el manual para postular. Así que vamos a partir comentando respecto de qué es lo que es el instrumento, cuáles son los plazos. ¿La puedo interrumpir? Claro. Mire, tengo una consulta. ¿Qué pasa? Porque como no me he informado, ¿qué pasa con las personas que trabajamos en forma independiente con respecto al subsidio? Porque yo soy relatora y ahora como estamos en nueva fase, iniciamos los cursos presenciales. Ya. Entonces mis contratos son dependiendo de la cantidad de horas que yo tengo con las JOTEC que están relacionadas con el CENSE. ¿Hay alguna posibilidad de que uno pueda postular o hablar con el jefe, por decirlo de alguna manera, o no se cumplen los requisitos? Gracias. Pero, a ver, usted me pregunta respecto de, porque usted es relatora, ¿sí? Sí. Perfecto. En este caso, lo que yo voy a comentar es un subsidio que está destinado a las empresas, para aquellas empresas que van a regresar a sus trabajadores que tienen suspendido, ¿cierto?, bajo la Ley de Protección del Empleo, ¿ya? O para aquellas empresas que quieren contratar a algún trabajador. Ahora, respecto de su situación en particular, tendría que ver, básicamente es en este caso la OTEC, el OTEC que a usted le contrate, quien podría optar a algún subsidio, ¿ya? O a través del subsidio al nuevo empleo, usted podría acceder a algún beneficio, siempre y cuando tenga un contrato de trabajo, independiente de que ese contrato sea una jornada parcial, ¿ya? Independiente de que sea un contrato por horas, ¿ya? Siempre y cuando sea un contrato bajo Código del Trabajo y usted tenga pago de cotizaciones. El contrato de honorario en este caso no sirve. No sé si ayudo con la Sí, totalmente. respuesta. Sí, me aclaró. Algo tenía de conocimiento, pero igual uno se siente un poco más segura al hablarlo con personas que realmente se manejan en el tema. Agradezco mucho su respuesta. Muchas gracias. Bueno, que esté muy bien, no hay problema. Ok. Entonces, continuamos, como les decía, respecto de esta herramienta. Y tal como le comentaba a María, em, este subsidio tiene dos líneas. Una línea, ¿ya?, que es aquella que incentiva el regreso de los trabajadores, ¿cierto?, que hayan tenido sus contratos suspendidos bajo la Ley de Protección del Empleo, ¿cierto?, pero también incentiva la contratación de nuevos trabajadores en las empresas y con este subsidio esperamos financiar parte de sus remuneraciones. Ahora, la primera línea que les comentaba es la línea regresa, ¿ya? Si ustedes ven, está toda la información aquí y no voy a usar una presentación porque es más fácil que ustedes lo vayan viendo. Si quieren pueden digitar subsidioalempleo.cl y van siguiendo o van siguiendo lo que yo estoy compartiendo en este momento en pantalla. Esta línea regresa, como les decía, es para todos aquellos trabajadores que han tenido sus contratos suspendidos, ¿ya?, bajo la Ley de Protección del Empleo, ya sea que esas suspensiones por acto de autoridad
o una suspensión convencional, ¿cierto? O por mutuo acuerdo, y la empresa ha decidido retornar al trabajador. Ese es el requisito número 1, que el trabajador esté, esté trabajando, ¿cierto? Haya vuelto, haya regresado a sus funciones para que la empresa pueda postular. Pero además la empresa debe cumplir con ciertos requisitos, y el primero de ellos es que nosotros vamos a verificar que tenga a lo menos una disminución de un 20%, ¿cierto? O más en el porcentaje de sus ventas, ¿cierto? En los ingresos brutos acumulados entre abril y julio del 2020, en comparación al mismo periodo del 2019, según la información que nos reporta el Servicio de Impuestos Internos. Esta medida no aplica para aquellas empresas que no cuenten con esa información del 2019 o incluso del 2020, ¿ya? Si se creó una empresa no sé, en julio del 2020, por ejemplo, y dado que estuvimos en fase 1, fase 2, nuestra región ha estado bastante complicada, ya por fin estamos en fase 3, pero nos ha costado mucho salir. Y esas empresas han tenido que suspender laboralmente a sus trabajadores, también pueden acceder al beneficio, no se va a tomar en consideración esta medida, ¿ya? Luego, las empresas podrán postular a todos aquellos trabajadores en que sus contratos, ¿cierto? La remuneración imponible mensual que se le pague a ese trabajador no supere los 3 ingresos mínimos mensuales, ¿ya? Al momento de hacer la postulación, es decir, 1.011.000 al día de hoy. Luego, las empresas podrán postular, a ver, este beneficio tiene 2 ventanas de elegibilidad o postulación, que son espacios en tiempo en donde el trabajador tuvo que haber estado a lo menos un día suspendido para para que cumpla con el requisito y pueda acceder al beneficio. Tuvimos una ventana con la que partió este subsidio, ¿ya? Y esta ventana tenía 2 distinciones. Para aquellas suspensiones que habían sido por acto de autoridad, es decir, cuando la comuna entra en fase 1 y las empresas que no son esenciales deben obligatoriamente cerrar sus puertas, ¿ya? Esta suspensión debió haber estado vigente, y como dice ahí, tal cual, por al menos un día entre el 28 de agosto y el 28 de septiembre del 2020, siempre y cuando esa suspensión sea por acto de autoridad. Pero también podrían postular y podrán postular a todos aquellos trabajadores que hayan regresado de una suspensión por mutuo acuerdo, que es la suspensión por pacto, ¿cierto? En la cual el trabajador, ¿cierto? Y la empresa acuerdan hacer la suspensión laboral. Y esa suspensión tiene que haber estado vigente el 28 de septiembre del 2020. Pero esta ventana es bastante antigua y como la situación ha sido bastante crítica y no hemos logrado salir, se ha decidido ampliar o se ha decidido habilitar una nueva ventana, ¿ya? Y que nos beneficia a nosotros como región porque, como les decía, hemos estado bastante complicados y no salíamos de fase 1 y fase 2. Por tanto, esta nueva ventana dice que cualquier trabajador que haya estado suspendido al menos un día entre el 6 de febrero y el 31 de julio del 2021, ya sea que esa suspensión haya sido por acto de autoridad o por pacto, ¿cierto? O mutuo acuerdo, es susceptible de ser subsidiado. Es decir, cualquier trabajador que haya estado suspendido por acto o por pacto dentro de este periodo podrá ser postulado al beneficio y la empresa podrá recibir el aporte. Para que SENSE pueda ir pagando mes a mes el beneficio, las empresas tienen que tener sí o sí las cotizaciones previsionales del trabajador pagadas dentro del plazo legal establecido. Si hay algún mes en que la empresa no puede pagar las cotizaciones y se atrasa, ese mes va a quedar sin pago, ¿ya? En el futuro, nosotros hacemos reprocesos, ¿ya? Todos los meses por pago de cotizaciones atrasadas,
Por ende, podríamos pagar, ¿cierto?, en 1, en 2 o hasta 3 meses después el beneficio, pero la idea es que ustedes lo puedan ir percibiendo mes a mes para que no tengan el atraso en el pago del subsidio. Una condición importante, tanto para la línea regresa como para la línea contrata, es que la empresa sí o sí tiene que tener una cuenta bancaria, una cuenta bancaria bajo el RUT de la empresa. Esto es súper importante. Si usted es una empresa con RUT natural con giro, puede colocar cualquier cuenta bancaria. Cuenta corriente, chequera electrónica, cuenta vista, cuenta de ahorro, incluso su cuenta RUT, ¿ya? Pero si es una empresa que tiene una razón social, que es una persona jurídica, que es una EIRL, una sociedad por acciones, etcétera, que tiene un RUT distinto del RUT natural, la empresa tiene que tener sí o sí una cuenta bancaria bajo el RUT de la empresa, ¿ya? Si usted no tiene cuenta bancaria bajo el RUT de la empresa, no podemos pagarle, porque como es un beneficio tan masivo, el pago se hace solo a través de transferencia electrónica, ya de transferencia bancaria. Por tanto, para que tengan consideración, tienen que tener sí o sí una cuenta bajo el RUT de la empresa. Hay una mención importante aquí que indica que cada vez que la empresa ingrese a hacer la postulación, lo tiene que hacer primero que todo con el RUT de la empresa y con la clave tributaria, con la clave que le entrega a usted el Servicio de Impuestos Internos. Con esa clave nosotros vamos a validar que la empresa tributa en primera categoría, vamos a validar la antigüedad de la empresa, vamos a verificar si la empresa cumple con los rangos de antigüedad, si cumple con el porcentaje de disminución, ¿cierto?, de ventas para poder acceder al beneficio y verificar si cumple con los otros requisitos. Pero además vamos a poder revisar en esa página quiénes son los trabajadores que ustedes van a tener disponibles, ¿cierto?, para poder postular. Por ejemplo, si hay un trabajador en que usted lo reintegró el día 2 de agosto y hoy día mismo usted ingresó al sitio y buscó en el listado al trabajador y el trabajador no aparece, la recomendación es que la empresa espere como mínimo 5 días o 7 días hábiles, ¿cierto? Y vuelva a intentar postular, porque lamentablemente no es tan automática la información como nosotros quisiéramos, ¿ya? Nosotros dependemos de muchas otras instituciones para poder tener la información, ¿ya? Para acceder al beneficio. Esta información depende de la administradora de fondos de cesantía, quien lleva los registros de sus pensiones laborales. Por tanto, tenemos que esperar a que ellos nos entreguen la información. Si al cabo de un mes, por ejemplo, usted insiste en que no aparece, ¿cierto? Y usted ingresa y no aparece el trabajador, ahí ya se pone en contacto con nosotros y nosotros revisamos qué es lo que sucede, ¿cierto? Y solicitamos que se haga la revisión. Ahora, respecto de el pago en realidad del beneficio, el pago está dividido por grupo objetivo, por población objetivo, ¿ya? Tenemos una población priorizada, que son todas aquellas mujeres mayores de 18 años, los jóvenes desde los 18 pero menores de 24 años, aquellos hombres mayores de 55, personas con discapacidad y beneficiarios de alguna pensión de invalidez. Para todas estas personas, el monto del subsidio que le vamos a otorgar a la empresa será de 200.000 pesos mensuales. El tope o la cantidad de meses que nosotros vamos a subsidiar, ¿ya? Y la verificamos a través de la cantidad de trabajadores que tiene una empresa. Y tenemos dos divisiones, las pequeñas, las pymes, ¿cierto? Y las grandes empresas. Todas las grandes empresas para CENSE en este subsidio son aquellas que tienen 200 o más trabajadores y todas aquellas pymes, pequeñas y medianas empresas, son todas aquellas que tienen menos de 200 trabajadores. Como imagino que aquí tenemos, la mayoría son pymes, ¿cierto?
Para las pymes, la cantidad de meses a subsidiar será de hasta 8 meses en esta línea. Para todas aquellas empresas con más de 200 trabajadores, el pago será como tope de 6 meses. Ahora, tenemos, como les decía, el pago diferenciado y para todos aquellos hombres, que es lo que excluye este punto, para todos aquellos hombres desde los 24 años y menores de 55, ya el monto del beneficio será de 160.000 pesos por cada trabajador postulado, ¿ya? Ahora, el pago, ¿ya? El primer pago y los sucesivos siempre se realizarán en los primeros 5 días hábiles del mes. Pero el primer pago se va a realizar con un mes de desfase. Entonces, si usted postula a un trabajador el día de hoy, por ejemplo, ¿ya? El primer pago le va a llegar recién los primeros 5 días del mes de octubre. Y ya luego, mes a mes, va a ir percibiendo el pago del beneficio. Lo primero que prima para que nosotros paguemos mes a mes es que la empresa pague las cotizaciones del trabajador, ¿cierto?, dentro del plazo legal establecido. Eso es lo más importante para este beneficio. Luego, si el trabajador, cierto, con suspensión de contrato regresa con una reducción de jornada, ya esta reducción también está estipulada dentro de la Ley de Protección del Empleo y dice que usted puede reducir hasta el 50% de la jornada del trabajador. Y en este caso, si usted regresa a un trabajador con reducción de jornada, también lo podrá postular, pero el subsidio se reducirá proporcionalmente a ese ajuste. Mencionar por último que si un trabajador presenta licencia médica, esos días no están asociados a pago. Indica aquí que para mayor información usted puede ingresar a las preguntas frecuentes, y que es lo que les mostraba hace un momento atrás, en donde está toda la información sobre el subsidio al empleo, sobre la línea regresa, la línea contrata, como les decía, condiciones especiales sobre la suspensión y el término anticipado del beneficio, y además variadas preguntas frecuentes, ¿cierto?, respecto del subsidio. Eso es lo que tiene que ver con la línea regresa, ¿ya? Luego, comentar respecto de la línea contrata, que también es un subsidio, ¿cierto? Es un porcentaje de la remuneración imponible del trabajador y que en este caso para las grandes empresas será por hasta 8 meses y para las pequeñas y medianas empresas será de hasta 10 meses, ¿ya? La empresa, primero que todo, tiene un plazo de 30 días corridos desde la fecha de inicio del nuevo contrato, ¿cierto?, para poder postularlo al subsidio, ¿ya? Ahora, respecto de los requisitos que SENSE va a validar y va a verificar, primero que todo, las empresas podrán postular todos aquellos contratos que haya realizado en donde la remuneración mensual imponible del trabajador sea menor o igual a 3 ingresos mínimos mensuales, es decir, rentas imponibles con un tope de 1.011.000 al día de hoy. También tiene como requisito que la empresa que postule sea una empresa de primera categoría, que tribute en primera categoría. Aquí están incorporadas todas las pymes, ¿cierto? Las empresas de renta presunta, las empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿cierto? Y todas las que estén dentro de esta condición, pero también podrán postular aquellos pequeños contribuyentes, ¿cierto?, que sean, por ejemplo, pequeños comerciantes, sean artesanos, suplementeros, ¿cierto?, entre otros que estén dentro del artículo 22 de la ley sobre el impuesto a la renta.
Lógicamente, los organismos del Estado no podemos acceder a este beneficio. Las postulaciones a este subsidio, tanto para la línea contrata como para la línea regresa, están abiertas desde el 28 de septiembre en adelante y hasta el día de hoy no se nos ha informado de que haya una fecha de cierre para postular al beneficio. Sin embargo, la recomendación es que ustedes, si quieren postular, traten de hacerlo lo antes posible y como plazo máximo al día 31 de agosto. ¿Ya? Ahora, esta información se va a ir actualizando en nuestro sitio web mes a mes y va a aparecer en algún momento cuál va a ser la fecha de cierre del programa. ¿Ya? Esto para que ustedes, aquellos que estén interesados en acceder, ¿ya? Revisen constantemente la página a ver si es que aparece el plazo de cierre. Luego, como requisito también, le pedimos a la empresa, ¿cierto?, que las cotizaciones previsionales de los trabajadores sean pagadas y dentro del plazo legal, perdón, y dentro del plazo legal establecido. ¿Ya? En el caso de que en algún mes la empresa, por uno u otro motivo, no pague las cotizaciones dentro del plazo legal, nosotros ese mes no vamos a pagar el subsidio y la empresa va a tener que esperar 2 o 3 o hasta 4 meses a que nosotros hagamos la revisión y le podamos pagar ese mes que quedó fuera, ¿ya? Pero la idea es que ustedes puedan ir percibiendo el beneficio mes a mes, así que les invitamos a que hagan, ¿cierto?, lo posible por pagar las cotizaciones dentro del plazo que corresponde. Nuevamente, le indica acá que ustedes tienen que tener una cuenta bancaria, ¿cierto?, asociada al RUT de la empresa. La misma condición para la línea regresa. Si usted es un RUT natural con giro, puede colocar hasta su cuenta RUT. Pero si es una empresa con una razón social, con un RUT de personas jurídicas, ¿cierto?, un RUT distinto a su RUT natural, esa cuenta bancaria tiene que estar sí o sí asociada, ¿cierto?, a ese RUT. Y aquí, escondidito, pero que es una de las reglas más importantes de la línea contrata, está esta que indica que la empresa debe incrementar, ¿cierto?, aumentar su nómina o su planilla de trabajadores con contratos vigentes respecto de aquella planilla de trabajadores que tenía a julio del 2020, que es la que nosotros llamamos planilla de referencia. ¿Qué quiero decir con esto? Primero que todo, cumplir con el objetivo final de la línea contrata, que es reducir las tasas de cesantía provocadas por la pandemia. ¿Ya? Esta regla quiere decir que si usted en julio del 2020 le estaba cotizando a 2 trabajadores y hoy día quiere contratar a uno más, nosotros vamos a verificar mes a mes como requisito para pagar a la empresa el subsidio, que usted mantenga a los 2 trabajadores que tenía en julio del 2020 y que le esté pagando las cotizaciones también al tercer trabajador. No vamos a revisar RUT por RUT los que tenía hacia atrás. Usted los puede haber cambiado a lo mejor en el camino, ¿cierto? Algún trabajador se fue, etcétera. Pero sí vamos a ver el número. Si usted en julio del 2020, y qué es lo que nos reporta el Servicio de Impuestos Internos, si usted en julio del 2020 tenía 2 trabajadores y hoy postuló a uno, nosotros mes a mes vamos a verificar que usted esté cotizando, pagándole cotizaciones a lo menos a 3 trabajadores para que nosotros le paguemos el subsidio que usted está postulando. Por ejemplo, si usted tenía 2 trabajadores o 2 trabajadores y hoy día va a contratar a 10, nosotros todos los meses vamos a revisar que usted tenga los 10 que contrató más el número cierto de la planilla de referencia de julio, es decir, vamos a verificar que usted tenga 12.
Si en algún mes nosotros detectamos que en vez de 12, usted tiene 10, entonces Sense va a ajustar el pago al aumento efectivo que tenga por sobre su planilla de referencia. Como su planilla de referencia era de 2, el aumento efectivo para llegar a 10 es de solo 8. Por tanto, Sense ya no va a pagarle a usted 10 subsidios, sino que le va a pagar 8. Y así, si sigue disminuyendo y en algún momento vemos que usted le cotizó a 5 trabajadores, ¿ya? Nosotros solo vamos a pagar el aumento de 5 sobre 2, que es 3. Y si en algún momento usted llega a 2, nosotros ya no vamos a pagar el subsidio porque usted no está cumpliendo con la regla de incrementar su nómina de trabajadores con contratos vigentes. Espero que me hayan comprendido. Las preguntas las pueden dejar por el chat para que podamos avanzar respecto del subsidio. Luego de esto nos detenemos y hacemos consultas. Ahora, dentro de las reglas o del pago del subsidio contrata, tenemos nuevamente dos grupos, ¿cierto? Con poblaciones objetivos distintas. ¿Por qué priorizamos este grupo o esta población objetivo, ¿cierto? Es porque son los que menos acceso al mercado laboral tienen. Por eso Sense le entrega un mayor estímulo o un mayor subsidio a este grupo de personas que a los hombres desde los 24 y menores de 55. Entonces, tenemos que para todas aquellas mujeres mayores de 18 años, personas con discapacidad, hombres desde los 18 pero menores de 24 años, trabajadores pensionados por invalidez, hombres de 55 años y más. Para todo este grupo, el subsidio será igual al 65% de la remuneración mensual imponible, con un tope de 290.000 pesos. Entonces, por ejemplo, si usted contrata a una persona con discapacidad, esta discapacidad tiene que ser lógicamente acreditada, ¿cierto? Tiene que estar acreditada en registro civil, que es donde nosotros vamos a hacer la consulta, ¿ya? Es decir, una discapacidad reconocida por el COMPIN, y le pagan usted, por ejemplo, 450.000 pesos como remuneración imponible, nosotros le vamos a pagar un 65% de esos 450.000. Ahora, ese 65% de los 450 corresponden a 290.000. Pero si usted contrata, por ejemplo, una mujer, ya, por ejemplo, un técnico de nivel superior que requiere para su negocio y le ofrece 600.000 pesos imponibles, nosotros vamos a verificar que el 65% de 600 es más que 290. Por lo tanto, en ese caso, le vamos a pagar este monto como tope, ¿ya? Ahora, para el grupo B, están, como les decía, todos los hombres desde los 24, pero menores de 55 años y lógicamente que no tengan discapacidad, ¿ya? Ahora, el subsidio para este grupo en general va a ser igual al 50% de la remuneración mensual imponible con un tope de 250.000. Es decir, si usted le paga 500.000 imponible, llegamos a los 250.000, que es el tope, y si usted contrata, por ejemplo, como les decía recién, un técnico o contrata un profesional en jornada parcial, ¿ya? Al que le paga, no sé, 800.000 imponible, ¿ya? Nosotros solo vamos a subsidiar hasta este monto que es el tope. Luego, como les decía, para el primer pago, ¿ya? Y para todos los pagos siempre se van a realizar entre los días finales del mes siguiente y los primeros 5 días del mes subsiguiente al del inicio de la relación laboral. Entonces, por ejemplo, como dijimos hace un momento atrás, usted tiene un plazo de
30 días corridos para hacer su postulación. Si usted contrató una persona, por ejemplo, el día 9 de junio, usted tiene en plazo hasta el 9 de agosto para hacer su postulación. ¿Ya? Usted postula su contrato del 9 de julio y su primer pago lo va a recibir los primeros días, los últimos días hábiles de agosto o los primeros días hábiles de septiembre. ¿Ya? Y luego de eso va a ir recibiendo mes a mes el pago del beneficio, ¿cierto? Siempre y cuando usted vaya cumpliendo con los requisitos de la postulación, con los requisitos del pago y dentro de los requisitos, el más importante, ¿cierto? Es que usted pague las cotizaciones previsionales del trabajador dentro del plazo legal establecido y cumpla con el incremento por sobre su planilla de referencia. Ahora, en la línea contrata no hay un límite de trabajadores a postular. Si usted, por ejemplo, es una empresa nueva que se creó, no sé, en diciembre del 2020 y necesita contratar 100 trabajadores, usted puede postular a los 100 trabajadores sin ningún inconveniente. Los postula a los 100 y va a recibir el subsidio por los 100, siempre y cuando vaya cumpliendo con los requisitos que nosotros vamos a verificar. ¿Ya? Y el requisito más importante es que las cotizaciones previsionales de estos trabajadores se paguen dentro del plazo legal establecido, ¿ya? Eso como primera cosa y lo más importante. Luego, como les decía, ustedes pueden postular a trabajadores con contrato a plazo fijo, a plazo indefinido, da lo mismo. Si usted quiere contratar a una persona, ¿cierto? Y no está seguro del desempeño de esa persona o cómo se irá a comportar, ¿cierto? Usted le puede hacer un contrato por un mes o le puede hacer un contrato por 2 meses o por 3 meses, según lo que indique la legislación laboral. No hay ningún inconveniente. Lo que se va a revisar es que haya continuidad laboral y eso lo vamos a verificar a través del pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores. Entonces, si esa persona que contrató usted se desempeña y usted dice, ya, vale la pena, le voy a extender el contrato, no sé, por 3 meses, por 6 meses, le voy a hacer un contrato indefinido, hágalos con confianza, sin ningún problema, porque lo que nosotros vamos a revisar para pagar, ¿cierto?, el subsidio, es que usted mes a mes vaya pagando las cotizaciones previsionales del trabajador, ¿ya? Como máximo, como les decía, hasta 10 meses. Si usted quiere, puede contratar a una persona part-time y da lo mismo. Si usted quiere, puede hacer un contrato a 20 horas, a 30 horas. Eso es independiente porque el subsidio es un porcentaje de la remuneración mensual imponible. Cuando la empresa postule, nosotros no le vamos a pedir que ingrese el contrato de respaldo, ni le vamos a pedir que nos informe el pago de las cotizaciones previsionales, porque todo esto es automatizado, entre comillas, ¿cierto? Por sistema siempre tenemos algún inconveniente. Yo no puedo desconocer esa situación. A veces nos pasa que no lee bien las cotizaciones, etcétera, pero para esos casos vamos a ir revisando mes a mes, ¿cierto? De acuerdo a lo que corresponde y vamos a ir verificando los casos uno a uno sin ningún inconveniente. ¿Ya? Eso dentro de lo más importante para postular, como yo les decía, pinchan ahí donde dice postular, postulación al subsidio, y aquí el sistema les va a pedir que ingresen el RUT de la empresa y la clave tributaria. Bajo esa condición yo no tengo lamentablemente ningún RUT que puedo utilizar como para comentarles, pero una vez que ingrese, el sistema inmediatamente le va a validar y le va a ingresar, ¿cierto?, una página donde va a decir bienvenido al subsidio al empleo,
y van a salir dos iconos grandes, el del lado izquierdo que dice postular y el del lado derecho que dice expediente electrónico. Para que ustedes puedan postular, pinchan donde dice postular. Una vez que pinchan ahí, el sistema automáticamente les va a decir y les va a marcar aquí, con un tic verde, ¿cierto? Si cumple con el requisito, o con una cruz en rojo si no cumple. E inmediatamente le va a decir aquí si puede postular o no puede postular. Esto va a pasar tanto para la línea regresa como para la línea contrata. En la línea regresa les vamos a pedir que usted pinche el trabajador, ¿cierto? Que lo seleccione del listado, ¿ya? Que nos indique su fecha de ingreso, ¿cierto? La fecha en que regresó a trabajar, que nos señale la remuneración del trabajador y que indique si esta remuneración es fija o es variable. Le vamos a pedir que ingrese los datos de la cuenta bancaria donde le vamos a pagar y usted envía su postulación. Y eso es todo lo que hay que hacer, ¿ya? Respecto de la línea contrata, va a ser lo mismo. Vamos a verificar, ¿cierto?, que la empresa sea de primera categoría, que le vamos a pedir la cuenta bancaria y cuando usted pinche aquí en postular, el sistema le va a pedir que ingrese el RUT del trabajador, la fecha de inicio del contrato, la remuneración imponible que usted le va a pagar a ese trabajador y que indique si esa remuneración perdón, es fija o es variable. Le vamos a pedir que ingrese los datos de la cuenta donde le tenemos que transferir, que coloque lógicamente, que coloque datos de contacto, ¿cierto? Correo electrónico, teléfono de contacto, y usted envía su postulación. Y eso es todo el proceso, no hay más que eso, no hay más que eso. Por último, si usted quiere mayor información, incluso aquí puede descargar el manual para postular al beneficio. Y el manual es esto que ustedes están viendo, es un PDF donde está toda la información del subsidio, que es el subsidio al empleo, ¿cierto? Cuándo se postula, cuáles son los requisitos para la línea regresa, incluso aquí señala los requisitos para las grandes empresas, ¿cierto? Porque ellas tienen requisitos extra que nosotros verificamos. También está la información de la línea contrata, los montos de los subsidios, ¿cierto? Cuándo y cómo se realizan los pagos, en qué caso se produce suspensión, ¿ya? Las restricciones, ¿cierto?, que pueda tener el subsidio, la incompatibilidad con otros subsidios de CENSE, ¿cierto? Cuándo se produce o en qué condiciones se produce un término anticipado del beneficio para ambas líneas, ¿ya? Y las normas que regulan este beneficio. Eso respecto de el subsidio al empleo en las líneas regresa y contrata, y estoy yo aquí disponible para sus consultas. Fanny, hola, acá Hola, Sofía, ¿cómo estás? Muy hola buenas Sofía. tardes. Todo súper claro, me encantó, todo me encantó. Te cuento, yo soy de Tumbao, que es una escuela de ritmos latinos. Hasta el año pasado le pagaba informalmente a mi hermana, que ella es diseñadora gráfica y aparte es sorda. Le pagaba informalmente los trabajos que ella me hacía para el estudio y para los emprendimientos con los que yo trabajo. Y para darle como un resguardo, la contraté el mes pasado, como para que ella ya tenga su cotización y todo. Y ya obviamente ya está grande, peluda, no arrastra la bolsa del pan y tiene que crecer. Entonces, yo el tumbao lo tengo como una SPA. Tumbao SPA, tengo mi RUT como ¿Sí? empresa y la tengo contratada a través de Tumbao con el trabajo tanto de diseño gráfico como community manager de mis 3 líneas de negocio. Uno que es tráfico plantas, pero todo súper legal. Así que quien quiera planta, la dealer de plantitas, me pueden cargar plantas a muy bajo precio, más la escuela de ritmos latinos y otras actividades que yo hago. Mi consulta es la siguiente, porque yo tengo ahí el tema de que ella es mi hermana, pero la tengo contratado por Tumbao, entonces yo no sé si ella puede acceder a esto, o si ella Ella puede es, postular a esto, porque aparte que
mi hermana tiene un TEA, entonces como súper cuadrado con los reglamentos y me dijo, toma la charla, sé aquí, ve esto, tenemos que, es súper legal todo, entonces quiero saber si ella puede, por ejemplo, postularla a esto del contrata, porque ahora yo le estoy pagando su sueldo, y si ella puede postular a esto de subsidio de nuevo empleo, que es la otra opción que creo que le da. No sé si se puede hacer eso. Exacto. Bueno, esa es una pregunta súper buena, Sofía, muchas gracias, porque efectivamente el subsidio al empleo en la línea contrata no permite la autocontratación. Si es una sociedad, si es una sociedad por acciones en donde hay a lo menos una o dos personas, o sea, por ejemplo, Sofía no se podría autocontratar, o sí, se podría autocontratar, pero no puede postular al beneficio, ¿ya? Porque el beneficio exige un vínculo de subordinación y dependencia, ¿ya? Entonces eso es súper importante. Pero si la hermana de Sofía no es parte de la sociedad, Sofía sí la puede postular. Usted puede postular a un familiar, ustedes pueden postular a algún familiar sin ningún inconveniente, siempre y cuando no sean parte de las sociedades, ¿ya? Ya, perfecto. Son parte de la sociedad. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, en realidad y en estricto rigor ustedes pueden hacer la postulación. Por ejemplo, Sofía se puede hacer su contrato, ella se puede postular, se van a empezar a pagar sus cotizaciones, pero ¿qué pasa si llega, si la van a supervisar o la van a fiscalizar? Dentro de toda la documentación que le van a pedir a Sofía, le van a pedir la constitución de la sociedad y que señale cuáles son los socios, ¿cierto?, que participan de esta sociedad. Y van a decir, oye, pero Sofía es la socia. Y Sofía se autocontrató y postuló al beneficio. ¿Y qué va a pasar? Que Sofía va a tener que devolver todo lo que ella recibió por ella, se le va a extinguir el beneficio, es decir, no le vamos a pagar más el subsidio ni por Sofía ni por su hermana, ¿ya? Pero además le van a poner una multa, ¿ya? Entonces, para que todos lo tengamos súper claro, el sistema no lo detecta de forma automática y usted corre el riesgo. Y ante el riesgo, mejor no lo haga, porque, o sea, van a tener la plata hoy día, pero la van a tener que devolver después, sí o sí. Claro, pero en el caso, por ejemplo, de la sociedad, yo soy la única socia de mi empresa, no, pero en caso de, puedo Perfecto. ser el tema de la postulación de ella. No hay ningún Perfecto, problema, no hay ningún inconveniente. ya. Tú, Sofía, tienes que postularla a través de este sistema que nosotros vimos Ujú. recién, Lo subsidio estoy al viendo y es empleo, súper la amigable. línea, ¿sí? Sí, es Es súper muy fácil amigable, sí. utilizarlo. Exacto. Tú la postulas al subsidio al empleo línea contrata y tu hermana, con su clave única, postula al subsidio al nuevo empleo, que va a ser algo que vamos a ver rápidamente después, Maravilloso. solo como para comentarles cómo funciona. ¿Ya? Muchas Así que gracias, eso, Fanny. Sofía, Súper claro todo. Muchas gracias. de nada. No sé Fanny, si hay alguna otra. aquí ¿Sí? Constanza tiene una pregunta en el chat. Dice, ¿qué pasa en el caso de que un trabajador haya cumplido su contrato laboral, sin embargo, no se postuló al trabajador en primera instancia al beneficio contrata? No obstante, se vuelve a renovar el contrato. ¿Se puede ingresar en esta oportunidad? Lamentablemente no, porque la empresa tiene un plazo de 30 días corridos para ingresar la postulación desde la fecha de inicio del contrato. ¿Ya? Y si Sense en algún momento verifica que el trabajador tiene cotizaciones hacia atrás con el mismo empleador, ¿cierto? Va a terminar de inmediato el contrato y le va a exigir la devolución de todos los montos, ¿cierto?, entregados. Y ojo, que es delicada la situación porque aparte que se pueden iniciar acciones legales, acciones del tipo penal, ¿ya? Por percibir un beneficio un beneficio del Estado que no le correspondía, ¿cierto? Porque no cumple con las condiciones. Entonces, en este caso, Constanza, lamentablemente, tampoco se puede realizar esto. No sé si hay alguna otra consulta.
Marisela, Diego. Al parecer, Fanny, no tenemos ninguna consulta más en el chat, por lo menos de los presentes. Les dejamos abierto el micrófono para que aprovechen la instancia con Fanny de resolver las dudas, o quizás hay alguno que se encuentra en el proceso de postulación, puedan aprovechar y consultarle aquí directamente a Fanny. Fanny, perdón la preguntona. Yo me formalicé gracias a una capacitación pero fabulosa que nos hicieron por Sense y que llegué gracias al Centro de Desarrollo de Negocio. Pero espectacular, la OTEC que fue Raíces Sur. Ya. El profe, pero increíble, increíble. Ya, Espectacular. perfecto. Puras flores para ellos. El tema es que yo me formalicé en diciembre. Yo no sé si al verme formalizado en diciembre y no tener como más, o sea, tengo 8 meses, bueno, mi emprendimiento funcionaba hace 3 años atrás, yo vengo haciendo clases hace 17 años, pero en diciembre de 2020 me formalicé, saqué mi patente y todas las cosas gracias a ese curso. Entonces yo no sé si me pide alguna antigüedad para poder postular a estos subsidios. No es necesario. Yo hablaba de la planilla de referencia julio del 2020, ¿ya? Pero si tu empresa fue creada con fecha posterior, en ese caso la planilla de referencia para ti va a ser de 0, ¿ya? Porque como la empresa no existía, no vas a tener trabajadores. Por lo tanto, no vas a tener este contraste y esta revisión mensual, digamos, del beneficio. Pero no hay ningún inconveniente, o sea, si creaste una empresa ayer, si alguien creó una empresa el mes pasado, la semana pasada, ¿ya? No hay inconveniente, pueden postular al beneficio. Perfecto, Fanny, muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera consultarle a Fanny. Tenemos a varias personas conectadas, pero al parecer fuiste bastante clarita en la exposición de lo que son estas dos líneas, ¿cierto? Línea contrata y espera. Perfecto. Entonces, Marisela, yo quiero solo 5 minutos más, porque me gustaría comentarle a Sofía y a todos los que están presentes respecto respecto del subsidio al nuevo empleo, que es para todos aquellos trabajadores que ustedes pudiesen contratar ahora, ¿ya? Y también respecto del subsidio Protege, que es importante que ustedes lo conozcan para que se lo puedan informar también a sus trabajadores. Entonces, nuevamente les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean el beneficio, para que vean que está la información en la pantalla, en el sitio web, ¿ya? Primero les voy a comentar respecto del subsidio Protege, ¿ya? Como les decía, este es un aporte, un apoyo, ¿cierto?, monetario que está destinado para trabajadoras y trabajadores o trabajadores, ¿cierto?, ya sean dependientes o independientes, pero con una condición importante, y es que tengan el cuidado de niños y niñas menores de 2 años, ¿ya? Y que no tengan garantizado el derecho a la cuna por parte del empleador. Este es un subsidio que se les entrega, que entre comillas viene a ser un aporte que está destinado al cuidado de estos niños, ¿ya? El subsidio, como dice ahí, es de 200.000 pesos y se entregará directamente a los trabajadores que lo perciban, que puedan ser beneficiarios. Ahora, dentro de los requisitos, ¿ya?, podrán ser beneficiarios todas aquellas madres trabajadoras, dependientes o independientes, ¿cierto?, que tengan a su cargo el cuidado de un niño o niña menor de 2 años. Alternativamente, los padres, trabajadores dependientes o independientes, ¿cierto?, que tengan el cuidado personal del menor de manera exclusiva, ¿ya? Y que por lo general, cuando es un hombre o es otra persona que no es la madre, es a través, ¿cierto?, de alguna resolución que haya otorgado el Tribunal de Familia, ¿cierto?, y que se informa al registro civil. Ahora, como dice allí, que también es requisito que el trabajador esté trabajando, valga la redundancia, ¿cierto?, ya sea de forma presencial o teletrabajo, ¿cierto?,
o modalidad mixta o a distancia, pero tiene que estar trabajando. Y debe de cumplir con el siguiente requisito. Tiene que tener un mínimo de cotizaciones. Para aquellos trabajadores dependientes tiene que tener 4 cotizaciones ya registradas en los últimos 12 meses previos a la postulación, siendo una de estas 4 la que sea del mes previo a la postulación, ¿ya? Por ejemplo, dice aquí, si usted postula en julio, o dejémoslo ahora como que si usted postula en agosto, debe tener registrada la cotización de la remuneración del mes de julio del 2021, ¿ya? Es decir, tiene que tener pagada la cotización, ¿cierto? O a lo menos declarada la cotización del mes anterior al que postula. Y las otras cotizaciones entre julio, ¿cierto? Y, entre agosto y junio del 2021, entre el 2020 y el 2021. Ahora, como dice allí, se entenderá por cotización registrada el cumplimiento de que las cotizaciones se encuentren declaradas y pagadas, o que se encuentren declaradas pero no pagadas. En este caso no le podemos exigir al trabajador que tenga sus cotizaciones pagadas porque no depende de él, ¿cierto? Y también podrán percibir el beneficio los trabajadores independientes que tienen que haber cotizado como independientes en la última operación Renta 2020 con aporte de cotizaciones total o parcial, y también o cumplir con el requisito, ¿cierto?, de las cotizaciones que señalamos anteriormente, que tiene que tener al menos 4, ¿cierto?, durante los últimos 12 meses, con el último mes cotizado, ¿cierto?, el mes previo a la postulación. Ahora, hay hartas condiciones aquí de quienes no podrán acceder, ¿ya? Y primero que todo no podrán postular este subsidio quienes estén haciendo uso de los beneficios de la Ley de Crianza Protegida. Entre ellos está la licencia médica preventiva parental, ¿cierto? O la suspensión por motivo de cuidado del niño. Quienes se encuentren con licencias pre y postnatal y la postnatal parental. Aquí en la primera estamos hablando de la extensión del postnatal parental, ya que se dio en medio de la pandemia. Y aquí estamos hablando de las licencias pre, postnatal y el postnatal parental que existen ahí hace ya varios años. Tampoco podrán postular quienes se encuentren con sus contratos suspendidos por la Ley de Protección del Empleo, ¿cierto? O la Ley de Crianza Protegida al momento de postulación. Tampoco podrán postular quienes estén haciendo uso de permiso y licencia médica por enfermedad grave del niño menor de 1 año. Tampoco podrán postular aquellos que se encuentren haciendo uso del permiso y licencia médica por la ley SANA, aquellos que estén suspendidos bajo la Ley de Protección del Empleo, aquellos trabajadores que estén contratadas por una empresa que esté obligada a entregar el beneficio de la sala cuna a sus trabajadores, es decir, aquellas empresas que tienen contratadas a 20 mujeres o más. Y tampoco, lógicamente, podemos postular los funcionarios del Estado a este beneficio. Ahora, ¿cuáles son las reglas? Se va a entregar un subsidio, ¿cierto?, de 200.000 por cada niño o niña menor de 2 años que el trabajador beneficiario tenga a su cuidado. El beneficio se entregará en un plazo de 6 meses, ¿cierto? Y incluye la página un calendario de pagos, que está acá arriba, un calendario de postulación y de pagos. También incluye preguntas frecuentes, un proceso de apelaciones y una derivación al centro de ayuda. ¿Ya? Ahora, el beneficio se puede suspender en el caso de que no haya declaración ni pago de cotizaciones más de 2 meses consecutivos mientras dure el beneficio. Y también se va a suspender en el caso de que el trabajador beneficiario haya sido suspendido según las disposiciones de la Ley de Protección del Empleo. ¿Por qué? Porque esto tiene toda una lógica. Si la persona está en su casa, con licencia, bajo cualquiera de las condiciones que mencioné aquí, ¿cierto? Se entiende que la persona, si está suspendida por crianza protegida, si está con pre o postnatal, ¿cierto? Se entiende que la persona está en su casa recibiendo ya un aporte del Estado, un subsidio,
ese aporte va a ser ya sea por licencia, ¿cierto? O a través de la AFC, por la suspensión, por la ley de crianza protegida, ¿cierto? Por ende, la persona no está trabajando y por tanto no necesita el aporte para poder tener a sus hijos o para que le pague a alguien, por ejemplo, para que cuide al niño, al menor, ¿ya? Esa es una condición importante. Lógicamente nos interesa entregarle el beneficio y aliviarle un poco la vida y la carga a aquellas personas que, independiente de que estén trabajando en sus casas, están trabajando y están cumpliendo con un horario y necesitan ayuda para trabajar, ¿ya? Por tanto, por eso se menciona harto que las personas no tienen que tener sus contratos suspendidos, porque si los tienen suspendidos, están en su casa, están recibiendo el aporte del Estado, ¿cierto? Que aunque sabemos que no es el sueldo completo, igual están recibiendo un aporte. Y, y están en su casa, digamos, y tienen el tiempo para cuidar a sus hijos sin requerirlo. Ahora, ¿en qué caso se termina el beneficio? Cuando el menor cumple 2 años, cuando el postulante accede a cualquiera de los beneficios de la ley de crianza protegida, ¿ya? Cuando hay fallecimiento del trabajador o del menor y cuando hay licencia pre o postnatal, ¿cierto?, de por medio. Para postular lo tiene que hacer el trabajador, lo hace con su clave única, con root y clave única. Es la única forma de poder postular. Hay varias consultas, parece. Sí, tenemos algunas consultas ahí en el chat. Bueno, Mauricio, respecto a lo anterior, respecto al tema anterior, dice, si tuve una persona con la línea contrata y fue finiquitada hace 2 meses, ¿la puedo volver a contratar por una nueva línea? Lamentablemente no puedes volver a contratarla, ¿ya? No puedes volver a postularla al subsidio, digamos. Ya, perfecto, Fanny. Esa era la única consulta que teníamos pendiente. Ah, perfecto. Perfecto. Ya. Eso respecto a la línea Protege, al subsidio Protege, que se los quería comentar porque a lo mejor a más de uno de los que están aquí le puede ocurrir, ¿cierto?, que una pequeña empresa que no tiene la obligación de pagar la sala cuna, sí le puede decir a su trabajadora o a su trabajador, ¿cierto? Oye, existe este subsidio, mira, estos son los requisitos, postula. Y es un aporte, es una platita, es un subsidio, ¿cierto?, que está destinado al cuidado de los menores. Con ellos pueden pagar las cotizaciones, perdón, pueden pagar alguna sala cuna, le pueden pagar a lo mejor a alguna persona que les vaya a ayudar al cuidado de los niños, etc. Por eso se los quise mencionar. Y el último subsidio, que es igual para los trabajadores, el subsidio al nuevo empleo. ¿Ya? Este es un subsidio que se entrega directamente también a los trabajadores, ¿ya?, que tengan un nuevo contrato de trabajo y siempre y cuando esa remuneración mensual bruta o la remuneración imponible no exceda de los 3 ingresos mínimos mensuales, es decir, del 1.011.000. El beneficio tiene un calendario de pagos, un calendario de postulación, y durante el mes de agosto, ¿ya?, durante el mes de agosto podrán ser postulados todos aquellos contratos que hayan iniciado entre el 1 de julio y el 31 de agosto, ¿ya? Durante septiembre podrán ser ingresados todos aquellos contratos que hayan sido iniciados entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre, y en octubre todos aquellos contratos iniciados entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre. Dentro de los requisitos, primero que todo es tener un contrato de trabajo, un nuevo contrato de trabajo, en este caso a partir del 1 de julio del 07, ¿cierto?, para que podamos calzar dentro de la ventana de postulación. CENSE va a validar que se trata de un nuevo contrato de trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
Vamos a revisar las cotizaciones previsionales de ese trabajador en los 3 meses anteriores al inicio del contrato. Si el contrato partió en julio, nosotros vamos a revisar junio, mayo, abril. Y vamos a verificar si el trabajador tiene o no tiene pago de cotizaciones. Y en el caso de que tenga, vamos a revisar que el RUT que le haya pagado las cotizaciones no coincida con el RUT que está informando como nuevo empleador. ¿Ya? Ahora, para que nosotros le otorguemos el beneficio, el trabajador tiene que tener a lo menos declaradas las cotizaciones, ¿cierto? Desde la fecha de inicio del contrato. ¿Cuál es el monto de este subsidio al nuevo empleo? Nuevamente tenemos un grupo diferenciado, ¿cierto? Que consta de mujeres, jóvenes mayores de 18 pero menores de 24 años, personas en situación de discapacidad debidamente certificada y beneficiarios de pensión de invalidez. Para todas aquellas personas van a recibir un aporte de 70.000 pesos mensuales y por hasta 6 meses. Luego, para todos aquellos hombres mayores de 24 años, el subsidio será para ellos de 50.000, también por hasta 6 meses. Esta condición siempre y cuando el trabajador tenga una remuneración mensual bruta o una remuneración imponible igual o mayor a 337.000, que es el ingreso mínimo mensual actual. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, se me olvidó el nombre, Sofía va a contratar a su hermana y Sofía le va a pagar una remuneración bruta o remuneración imponible de 450.000, ¿ya? Sofía va a obtener, la va a postular a la línea contrata y Sofía va a obtener el subsidio de 290.000 y la hermana de Sofía, que es la contratada, va a postular aquí y va a percibir un subsidio adicional de 70.000, ¿cierto? Por hasta 6 meses y que va a ir directo a su bolsillo. Pero si Sofía dice que la va a contratar solo por una cantidad de horas, ¿cierto? Con una remuneración menor a los 337.000, ¿ya? Ella va a recibir un monto equivalente al 20% de la remuneración bruta mensual por hasta 6 meses. Este monto nuevamente es para nuestro grupo objetivo de mujeres, ¿cierto? Jóvenes mayores de 18 pero menores de 24, personas con discapacidad y beneficiarios de pensión de invalidez. Si Sofía quiere contratar un bailarín y ese bailarín es mayor de 24 años, va a recibir 50.000 mensuales siempre y cuando la remuneración sea igual o mayor a 337, o si lo contrató por hora, ¿cierto? Un monto equivalente al 15% de su remuneración bruta mensual por hasta 6 meses. Hay un calendario de pagos, ¿ya? En este caso, las personas que postulen tanto para este subsidio como para el Protege tienen que tener también una cuenta bancaria. No sirve la cuenta de la pareja, no sirve la cuenta del esposo, no sirve la cuenta de la mamá. Tiene que ser sí o sí una cuenta asociada al RUT del trabajador. ¿Ya? Hay un calendario de pagos, como yo les decía, que está asociado acá arriba, y ahí les va a ir diciendo que los postulados en mayo van a recibir sus pagos en cuáles fechas, en junio, en julio, y ya debemos de actualizar, ¿cierto?, las postulaciones de agosto, que deberían de tener sus pagos los primeros días de octubre. Ahora, ¿quiénes no podrán acceder a este subsidio? Aquellas personas que se encuentren trabajando de manera informal, ¿cierto?, o independiente. Lógicamente tampoco podemos postular a los funcionarios del Estado, ya sea dependientes o independientes. Aquellas personas que estén suspendidas por la Ley de Protección del Empleo, ¿cierto?, que incluye la Ley de Crianza Protegida. Quienes sean beneficiarios del subsidio al empleo joven y bono al trabajo de la mujer, ¿ya? Pero ellos podrán consentir expresamente
la suspensión temporal del pago de estos beneficios, ¿cierto? Subsidio al empleo joven y bono al trabajo de la mujer, mientras perciben el subsidio al nuevo empleo. Tampoco podrán acceder a aquellas personas que estén con licencia médica, ¿cierto? Que incluye pre- y postnatal. El trabajador para postular debe ingresar, ¿ya? Con su RUT, con su clave única. Ustedes no le cuentan a nadie mis datos, por supuesto. Van a entrar algo así, ¿cierto? Y aquí pinchan en postular. Ahí está la información de los datos, ¿cierto? Ustedes colocan aquí que son de la región de Los Ríos, de la comuna de Valdivia. El teléfono fijo no es obligatorio, pero el móvil sí. El correo electrónico lo confirman acá. Y aquí les pide información respecto del contrato de trabajo, ¿ya? Que debe incluir los datos de la nueva relación laboral, ¿cierto? Debe incorporar el RUT del trabajador, perdón, del empleador, disculpen. No puede ser el mismo RUT que el del postulante. La remuneración mensual que les van a pagar. Deben indicar el tipo de contrato, si es fijo, por obra o faena, ¿cierto? O si es indefinido. El tipo de jornada, si es completo o parcial. La fecha de inicio del contrato, que yo dije que mi contrato partió el 1 de julio, y debo cargar un archivo con el contrato. Este archivo tiene que ser un solo archivo, un archivo único, en donde estén todas las hojas del contrato y el contrato firmado por ambas partes. Esto para que ustedes le puedan decir a sus trabajadores, porque nos ha pasado infinidad de veces en que postulan, que ponen la primera hoja y después el sistema no les deja cargar más hojas, ¿ya? Ahora acepta contratos de foto, de Word, PDF, etc. Y por último, les pide los antecedentes de pago, donde indica que la cuenta bancaria, ¿cierto?, debe coincidir con el RUT. De lo contrario, no se podrá realizar el depósito respectivo. Por tanto, yo voy a colocar aquí que me paguen en mi cuenta de Banco Estado. Yo tengo cuenta RUT. El sistema me colocó automáticamente los números ahí de la cuenta. Yo acepto la declaración y aquí me dice, debido a la incompatibilidad que existe con los beneficios, ¿cierto?, del subsidio al empleo joven y bono al trabajo de la mujer, autorizo a Sense a suspender el pago de dichas bonificaciones durante el plazo de otorgamiento del subsidio al nuevo empleo. Yo pincho aceptar y envío mi solicitud. Me faltó apuntar el archivo. Pero eso es todo. Eso, en resumidas cuentas, les agradezco el tiempo. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Ojalá que nos ayuden, ¿cierto?, a difundir también nuestro subsidio al empleo, el subsidio al nuevo empleo, el subsidio protege, que son beneficios que hoy están disponibles, ¿cierto?, por ser medida de emergencia. No sé si quedarán más preguntas en el chat, no al menos, no sé si alguien quiere hacer una última ¿Alguien pregunta. necesita hacer alguna otra consulta? Ujú. Pareciera que no, no sé, en el chat tampoco, así que yo creo que estamos ok. Hasta ahora, Fanny, al parecer la información ha sido bastante clara de tu parte. Has tenido una paciencia infinita para explicarnos cómo se hace la postulación a cada uno de estos beneficios. Agradecerte la instancia y ojalá en el futuro igual continuar con esta dinámica, ¿cierto? Para que nuestros clientes, nuestros empresarios, emprendedores vayan teniendo la información a la mano, resolviendo sus inquietudes, etcétera. ¿Ya? Así es que si no hubieran más consultas, daríamos por cerrada la actividad. No sé, Fanny, ¿quisieras comentar algo antes de...? Mira, nada, reforzar que la información, y tal cual como lo dijo Sofía, que la información está toda en el sitio web, toda, ¿ya? Ustedes pueden ir revisando,
todos los subsidios tienen su link de preguntas frecuentes, ¿cierto? Y cualquier cosa ustedes se pueden contactar con nosotros a través de Marisela, a través de Diego, a través de Jorge, Sus ¿cierto? Del Centro de asesores. Negocios en general. Se pueden poner en contacto con nosotros, ellos nos buscan, ustedes le envían su consulta, ¿cierto? Y ahí ya nosotros vamos respondiendo sin ningún problema. ¿Ya? Muchas gracias, Fanny. Ahí te están agradeciendo en el chat, Mauricio, Cecilia, gracias por la explicación. Dice, muy didáctico y efectivamente todo lo que dijo está en la web. Muchas gracias. Ahí Así es, Sofía igual muchas agradece. gracias, igual sí. Me dijeron que me iban a contratar como profesora y es que en realidad cuando esto inició era súper complejo. Nadie como que lo entendía y tuvimos que estudiar mucho para poder aprender, digamos, y manejarlo. Así que estamos a su disposición. De todas maneras, yo les voy a dejar aquí en el chat mi correo electrónico para que se pongan en contacto con nosotros, ¿ya? Ujú. Cualquier cosa, ¿cierto? O a través de Marisela, como les decía, de los ejecutivos del Centro Centro de de Negocios. Negocios, estamos en permanente contacto. Ok. Muchísimas gracias, Fanny. Entonces damos por finalizada la actividad del día de hoy. Que tengan una muy buena tarde y hasta una próxima actividad, un próximo taller. Buenas tardes. Que estén muy bien, muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Chao, chao.